me tuvieron que poner en coma inducido porque ya no, mis órganos estaban comprometidos y el doctor no sabía si iba a pasar la noche. Y bueno, sentí que salía de mi cuerpo, sentí que empezaba a salir de mi cuerpo, ya no tenía cuerpo físico, era como un espíritu sin las limitaciones del cuerpo y empecé a descender a un lugar. Este lugar era como una gran explanada, infinita, muy grande, totalmente oscura, absolutamente oscura, no había luz. Yo podía ver muchas escenas sucediendo a la vez en este lugar y comprenderlas. Vivía sola en un pueblo en Canadá y ahí ya era todo fiesta y salir y los amigos. Y dije, esto es lo que yo quiero. Con viajes, con amigas, fiestas, reuniones, me dedicaba a trabajar muchísimo, todo era trabajo. Y ya cuando regresé de Canadá dije, yo salgo de mi casa. Así que a los 23 años salí de la casa y ahí ya mi vida era mía, no tenía que rendir cuentas a nadie y cada vez más y más alejada de Dios. Pero mi corazón estaba muy alejado de la fe y de Dios. Y cada vez más me enfocaba en pasarla bien, en gozar de la vida. Me metí a una serie de terapias y de cosas para intentar sanar este dolor que tenía por dentro. Era lo que todo el mundo, digamos, dice que un joven debe hacer. Y yo seguía nomás la corriente y iba por donde iban todos, ¿no? Y trataba de encajar en todos mis círculos sociales y tenía muchas amigas. Siempre me ha gustado mucho tener amistades. Entonces pensaba que estaba muy bien y que mi vida estaba correcta y que era acorde a lo que el mundo nos dice y que eso era pasarlo bien, trabajar muchísimo y luego los fines de semana divertirme. Eh, pero me daba cuenta cada vez más que tenía un gran vacío en el corazón. Era como una sensación de que algo faltaba, de que tenía que haber algo más, de que no podía hacer esto todo. Y me preguntaba a mí misma, ¿es esto la vida? ¿Es esto para lo que he venido? No puede ser que sea solo esto, tiene que haber algo más trascendente, algo que me llene. Intenté meterme a todo tipo de terapias, yoga, reiki, terapias con ayahuasca. En verdad, busqué por todos lados y cada vez el vacío era más grande. Y bueno, regresé a mi casa y empecé a sentir que algo estaba pasando en mi cuerpo. Todo mi cuerpo se había hinchado, la parte izquierda del cuerpo, y estaba duro, caliente, empecé a tener fiebres muy altas y tuve que regresar al hospital al día siguiente con mi hijita. Recién nacida, me hicieron ecografías y me dijeron, mira, tenemos que operar en este momento porque ha ingresado una bacteria a tu cuerpo por la cesárea y tienes una septicemia, tienes una sepsis. Estaba absolutamente aterrada, aunque no entendía bien qué significaba eso, la septicemia, pero estaba angustiada porque sentía que algo muy malo estaba sucediendo en mi cuerpo. Y recuerdo haber estado en el cuarto del hospital, y eran las 11 de la noche, y vi entrar a un sacerdote que había traído mi madre y mi hermana, y el sacerdote me dio los sacramentos después de muchos años. Me dio la confesión, la comunión y los santos óleos. Y en ese momento sentí una paz dentro mío que no la sentí hace muchísimo tiempo. Entré a sala de operaciones, recuerdo haber visto a mi madre con mi hija recién nacida llorando, y yo no entendía por qué lloraba mi madre. Es una simple operación, es lo que yo pensaba. Entré a la sala y me tuvieron que poner en coma inducido porque ya no, mis órganos estaban comprometidos y el doctor no sabía si iba a pasar la noche. Y en esos 2 días que estuve en coma inducido fue que nuestro Señor me regaló una visión y que luego me pidió compartirla con el mundo para la gloria de Él. Y bueno, sentí que salía de mi cuerpo, sentí que empezaba a salir de mi cuerpo, ya no tenía cuerpo físico, era como un espíritu sin las limitaciones del cuerpo y empecé a descender a un lugar. Este lugar era como una gran explanada, infinita, muy grande, totalmente oscura, absolutamente oscura, no había luz. Yo podía ver muchas escenas sucediendo a la vez en este lugar y comprenderlas.
Vi primero la guerra, vi mucho dolor, mucha sangre que corría. Vi también todo lo que tiene que ver con la pobreza, muchas personas sufriendo, muriendo de hambre. Vi todo lo que tiene que ver con el pecado de la sexualidad o de la lujuria, diferentes escenas relacionadas a este gran pecado. Y eran escenas donde yo podía ver a las personas que estaban realizando estos actos y parecían estar muy felices, sonreían, incluso reían, pero por dentro yo podía ver que no tenían luz por dentro. Era como que era solo oscuridad. Luego vi unas mansiones muy grandes de personas como estas mansiones que vemos en la televisión, con personas muy ricas adentro que estaban como adorando a sus joyas y a su belleza, al dinero. Y estaban también todos riendo, pero por dentro yo veía que no había luz. Y vi también todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo. Yo por muchos años estuve dedicada a mi cuerpo, a hacer ejercicio, a comer, a hacer las dietas, quería estar siempre flaca, bien, ¿no? Y gastaba mucho dinero en esto. Y vi todo lo que tenía que ver con esto, personas haciendo ejercicios desesperados, con cuerpos perfectos, hombres y mujeres sonriendo y por dentro no tenían luz. Empecé a sentir terror. Era como un ambiente de terror, de miedo, de engaño, de mentira. Era como que todos nosotros estábamos en un lugar donde habíamos sido engañados, donde había una gran mentira que nos habíamos comprado y ya no había vuelta atrás. Esa era la sensación. Empecé a sentir terror. Recuerdo que dije, ¿por qué estoy aquí? Yo no pertenezco a este lugar. Yo no soy así, yo no soy mala, yo no estoy, digamos, en estos pecados, en estos vicios. Eso era lo que yo pensé en ese momento. Y seguí avanzando por este lugar hasta que llegué al centro del lugar donde, en medio de todas estas almas, que eran miles y miles y miles, eran como un mar de almas, había un ser. Y este ser yo lo vi representado como una mujer hermosa, muy hermosa, perfecta. Y ella me miró y me reconoció. Me llamó por mi nombre y me dijo, ven, Ariana, solo tienes que adorarme y yo te daré todo lo que quieras. En ese momento le respondí, le dije, no, yo sé quién eres tú y yo no te creo nada, además tú eres mujer y no me atraes. Y me respondió, no te preocupes, puedo convertirme en lo que tú desees. Y empezó a transformarse en un hombre hermoso. Y en ese momento empezó una batalla espiritual que para mí duró una eternidad. Así como yo, muchas personas pues piensan que tienen la vida comprada. Yo pensaba que por ser joven nunca nada me iba a pasar, que tenía muchos años más y que no necesitaba de Dios y que algún día ya yo me pondría a rezar, pero que ahora no era necesario. Y entendí que nadie tiene la vida comprada. No sabemos si mañana vamos a despertar. Y si supiéramos cuánto Dios nos ama, a cada uno de nosotros, y cómo Él quiere que seamos verdaderamente felices a su lado, pues todo sería diferente en nuestra vida. Si yo hubiera conocido esto antes, no hubiera pasado tantas cosas que pasé, hubiera aprovechado mucho más los años. Así que decidí que el resto de mi vida la iba a dedicar a Él. Y que de ahora en adelante, pues mi vida es eso, es dedicada a Dios y a lo que Él quiere para mí y a su voluntad. Lo que pasó en los siguientes años fue que esas cadenas tan fuertes que me ataban, cadenas como la baja autoestima, la falta de amor propio, eh, había caído, por ejemplo, esta desesperación, esta necesidad de salir de fiesta y de tomar alcohol y de intentar llenar este vacío, ya no la tenía. Era como que el Señor había cortado estas cadenas que tuve tantos años y me había liberado. Y finalmente era como que hubiera renacido, era volver a nacer a la vida, era realmente volver a nacer, era una segunda oportunidad. Y una cosa tan rara, o sea, tan sencilla como no llevarse bien con la madre, pues a mí me llevó a realmente una herida muy fuerte en mi corazón y esta herida la intentaba cubrir o tapar con diferentes cosas. Entonces, cada vez más alejada, mi corazón se volvía cada día más duro. Yo nunca fui una persona mala, mi vida no era mala,
Yo pienso que los sacramentos que había recibido ese día, la gracia que tenía en ese momento me ayudaron para poder implorar a Dios y para poder no caer en esta batalla espiritual que tenía, que era muy fuerte. Y es en ese momento que sentí como una mano gigante que bajaba y me elevaba, me empezaba a sacar de este lugar espantoso. Empecé a salir de allí, empecé a calmarme, ya no tenía terror, empecé a sentir más paz y escuché como una música que eran como miles y miles de niños cantando, la melodía más perfecta, que nunca la había escuchado antes. Vi una luz celeste que era mucho más brillante que el sol, muchísimo más brillante, y empezaba a dirigirme yo hacia esta luz. Y pensé, voy a ver a Dios, voy a ver a Dios. Sentí un gozo, una alegría, una emoción, hasta que finalmente llegué a lo que puedo describir como la presencia del amor de Dios. Fue como levantar el velo un poquito y poder recibir el amor de Dios en abundancia. Y sentí la presencia de su amor, sentí la presencia de Dios y la presencia maternal de nuestra madre también. No la vi, no vi a María ni me habló, pero sentí su presencia. Era una presencia muy maternal que me abrazó. Y recibí el amor de Dios. Y era como recibir ríos y ríos y ríos de amor. No había más en este espacio que la presencia de Dios, mi espíritu y su amor. Nada más contaba, nada más valía en ese momento. Y fue como que me desnudaron el alma, fue como que estuviera mi alma desnuda frente a él y caí en cuenta de que no tenía nada que darle. Estaba con las manos vacías, sentí una gran vergüenza y una gran pena por la vida que había llevado vacía, por las cosas malas que había hecho y las cosas buenas que no había hecho en mi vida. Sentí muchísima pena y vergüenza y decía, Dios mío, ¿por qué me amas tanto si soy solo yo? Soy solo yo. En ese momento es como que uno se da cuenta de la humanidad, de lo pequeñitos que somos frente a la misericordia de Dios, ¿no? Y no entendía por qué este ser me seguía dando amor y derramando tanto amor en mí. Empecé a ver unas luces chiquitas como velitas, y cada una de estas luces estaba como prendida, eran luces vivas, y cada una era una oración de alguien que estaba orando por mí. Ahí entendí que la oración es viva, que la oración realmente está viva. Y en ese momento entendí que no era mi momento todavía, que tenía que regresar y que tenía una segunda oportunidad. Así que bueno, yo no quería regresar, yo quería quedarme en ese estado de éxtasis que es indescriptible y que realmente no se puede describir con palabras porque no hay amor igual o similar a este amor de Dios aquí en el mundo. Uno quiere quedarse allí porque es como haber llegado a tu casa, haber llegado al lugar donde siempre anhelaste estar. Y regresé, abrí los ojos, me encontré en el hospital, no entendía qué había pasado y bueno, estaba conectada a 8 máquinas, estaba entubada, me estaban poniendo adrenalina, mi cuerpo no podía ni moverse, estaba hinchada, ¿no? Es un estropajo. Lo que pasó en los siguientes años fue que esas cadenas tan fuertes que me ataban, cadenas como la baja autoestima, la falta de amor propio, había caído, por ejemplo, esta desesperación, esta necesidad de salir de fiesta y de tomar alcohol y de intentar llenar este vacío, ya no la tenía. Era como que el Señor había cortado estas cadenas que tuve tantos años y me había liberado. Y finalmente era como que hubiera renacido, era volver a nacer a la vida, era realmente volver a nacer, era una segunda oportunidad. Y tuve que sentarme y aprender a rezar. No sabía rezar. No sabía rezar bueno, había rezado rosarios, pero no sabía cómo rezarlos bien. Me senté a abrir una Biblia y a buscar y a leer. Tenía mucha sed de conocer más a Jesús. Así que empecé a leer el Evangelio, empecé a entender un poco más de él, empecé a frecuentar los sacramentos
Me di cuenta de lo importante que es frecuentarlos y ahora intento ir a misa cada vez que puedo, si puedo 3 veces por semana. Mi rosario es infaltable en mi día a día. Intento mantenerme en gracia, pero todo eso no fue fácil. Eso significó cambios de vida muy drásticos. Significó, pues tuve que terminar la relación que tenía en ese momento, que no era una relación donde estaba Dios al centro. Entonces, esa fue una decisión muy difícil. Y luego decidí entregarle a Dios no solo mi vida, sino también mi cuerpo. Así que para estar en gracia de Dios, pues decidí estar en castidad hasta el día en que nuestra Santísima Madre eh, me dé mi San José, la persona que yo anhelo para mi vida, pues decidí esperar a esta persona en castidad. Y me di cuenta de lo maravilloso que es vivir en castidad y que realmente es un regalo. Que siento una libertad que no sentía antes. Porque sé que estoy haciendo lo correcto y sé que estoy haciendo lo que le agrada a Dios. Y esa libertad, ese gozo, no lo cambiaría por nada de lo que viví antes. Cuando me acuerdo de cómo era mi vida antes, no volvería a eso, porque estaba yo sola en el mundo. Ahora, cuando tengo un problema, cuando tengo una preocupación, que no faltan los problemas, pues siento que Dios está de mi mano y que Él me acompaña, y que ya no estoy sola, que estoy de la mano de Él. Entonces todo tiene otra mirada, otro sabor. La vida tiene otro sentido, verdaderamente. Y ese es el mensaje que quiero un poco transmitir, es eso, ¿no? Cómo el amor de Dios me cambia la vida, me cambia el corazón. Y una vez que Él nos toca el corazón, pues ya no hay vuelta atrás. Ariana, vaya historia. Me gustaría 2 cositas para terminar. Una cosa es si, bueno, me imagino que después de una visión así, por supuesto, se cierran las puertas a lo que es la nueva era y todas esas ofertas alternativas, ¿no? Que tanto daño están causando. Supongo que es una cosa que alejaste. Eso es una cosa. Y luego me gustaría, para terminar, saber si tú sentiste que en ese momento o a partir de ahí sanó la relación con tu madre. Sí, sobre la nueva era, pues yo también, como te comenté, busqué muchísimo en ese diferentes técnicas de todo tipo, ¿no? Libros. Creía mucho en el tema de la energía y todo esto que tanto nos hablan, incluso las terapias de ayahuasca que te comenté, etcétera. Y eso no hizo más que causarme más dolor, la verdad. Los vacíos se hicieron mucho más grandes y pienso que es muy importante que sepamos que realmente el único gran sanador y gran médico fue nuestro Señor. Entonces, creo que es importante saber eso. Él es el gran médico del alma. Y llegamos a Él a través de la oración, no a través de todos los demás, de todo el otro abanico de alternativas que se nos presenta hoy en día y que realmente no tienen nada que ver con la fe católica y con Jesús, con nuestro Señor Jesús y nuestra Madre Santísima. Creo que es importante a veces buscar un poco de dónde viene todo esto y enterarnos y leer y saber de dónde vienen todas estas orientaciones. Y bueno, con respecto a mi madre, sí, no es que al día siguiente ya éramos mejores amigas, pero mi corazón, al ya no estar endurecido y al ya no ser insensible como lo había sido durante muchos años, empezó poco a poco a suavizarse, a volverse más sensible hacia ella también. Y el proceso de acercamiento y sanación con ella sucedió más o menos 3 años después, a través de mucha oración. El Señor va poniendo las circunstancias y los caminos, y se dio el momento en el cual las dos pudimos reconciliarnos, pedirnos perdón mutuamente. Pero cuando uno está en pecado y cuando no estás en gracia de Dios, es muy difícil que sucedan estas cosas porque realmente estamos como endurecidos a las situaciones, a las personas, y no llegamos a sentir esa misericordia y ese amor que es necesario para sanar.
eso lo pone solo Él. Y fue un regalo enorme en mi vida. Ariana, te damos muchísimas gracias por por compartir tu historia, por compartir tu testimonio. Se te ve como con mucha paz y con mucha luz y, en fin, ahí queda y cada cual puede hacer sus interpretaciones, ¿verdad? Nosotros hacemos las nuestras y desde luego como poco te agradecemos que compartas esta vivencia, esta experiencia del amor de Cristo, ¿no? Que transforma vidas, que es de lo que se trata. Así es. En Lima, Perú, te encuentras y bueno, nos separan miles de kilómetros, pero nos hemos sentido muy cerquita y te agradecemos muchísimo el tiempo y la sinceridad de contarnos tu historia. Muchas gracias a ustedes y a todos. Mucho ánimo, que no estamos solos, no estamos solos. Parecería que estamos solos, pero estamos con Cristo. Así que mucho ánimo y acordémonos siempre que nuestra meta es el cielo. Gracias. Toma, Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo mi haber y poseer, tú me lo diste, a ti